Muy bien, pues estamos nuevamente enlazándonos con la gracia de Dios en este ya martes para preparar nuestra liturgia de este Santo Domingo, especialmente la lectura bíblica, nuestra liturgia de la palabra. Estamos en esta continuación de Lucas y hoy vamos a encontrarnos con tres pasajes o tres de las parábolas más significativas o más famosas de Jesús. Vamos a encontrar la que comúnmente llamamos la del Hijo Pródigo, que ya la leímos en el tiempo de la Cuaresma, como es el año de Lucas, ¿verdad? Y ahora con las otras dos parábolas que nos está pidiendo. Es decir, cuando Jesús pronuncia estas parábolas, las pronuncia en un contexto muy específico, como vamos a mirar, y que Lucas lo capta en el capítulo 15, y vamos a hacer una lectura larga hasta el versículo 32. Y estaremos escuchando la famosa de la oveja perdida y la del dracma perdida o la moneda perdida que comúnmente se le llama, y el hijo perdido. Todas estas tres tienen algo en común y la iglesia nos invita esta vez a leerlas todas, las tres parábolas, pero también con la opción de poder leer solamente las dos primeras, ¿sí? La iglesia en esta ocasión no nos invita a leer solamente la parábola del hijo pródigo, sino nos invita o leerla toda o poder leer los primeros 10 versículos, que sería la oveja perdida y el dracma. Como primera lectura tenemos una lectura del Éxodo, en el capítulo 32, que es las tablas de la ley, cuando Moisés está recibiendo las tablas y baja y se da cuenta que el pueblo está en idolatría. Y el salmo es uno de los salmos que la iglesia atesora, que continuamente los sacerdotes leemos, es el Salmo 50 o 51, que es el Miserere, que es la oración de David cuando es confrontado con su pecado. Bien, pues los invito a tomar sus Biblias. Vamos a iniciar con nuestra oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en presencia de Dios. Siempre la lectura atenta siempre nos tiene que ayudar a un proceso de conversión y pedir al Señor que ilumine nuestra mente, que nos dé no tan solo la información necesaria, sino que nos dé la fuerza para poder llevar a cabo los cambios en nuestra vida, cambios hacia una mayor vida, hacia una mayor libertad. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, pues me comunico con todos ustedes. Veo que ya están conectando y que están poniendo ahí sus intenciones. Y es muy importante, pues siempre que hacemos las cosas de Dios, pues que nuestro corazón, en primer lugar, ponga toda la atención, que no se distraiga hasta donde se pueda, ¿verdad? Somos seres humanos, pero vamos a hacer todo lo posible. Entonces, estamos en el domingo 24 del tiempo ordinario. Y es lo que vamos a leer: Lucas, capítulo 15, del 1 al 32, y Éxodo, capítulo 32, del 7 al 11 y del 13 al 14, y el Salmo 50. Luego vamos a escuchar la primera carta a Timoteo también. Tal vez no nos alcance todo el tiempo del día de hoy, sobre todo para llegar a la segunda lectura, para quedarnos en una sola línea. Pero les recomiendo, altamente recomiendo, que puedan escudriñar un poquito más el tiempo. Bien, entonces, capítulo 15, escuchamos el contexto. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. ¿Sí? Es lo primero que vamos a poner atención. Hoy no voy a leerlo todo de corrido, voy a ir como explicando poco a poco para que no nos lleve más tiempo, ¿verdad? Leyéndolo todo, y después, porque es muy grande en esta ocasión el pasaje y es muy hermoso y vale la pena poner mucho el tiempo, pero por fines prácticos de todos ustedes, ¿verdad? Al darles algunos elementos. Entonces, todos los publicanos, fíjense qué palabra tan importante usa Lucas: todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. ¿Sí? Comienza y pareciera ser que hay ahí ya algo hermoso para un pueblo gentil, porque este evangelio, recuerden que el auditorio, pues son los griegos,
Entonces, cuando hablan de todos los pecadores y todos los publicanos se acercaban a Jesús para escucharlo, habla de ya de un momento de alegría. Pero también para la otra audiencia, el siguiente versículo va a decir algo muy importante. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, la oposición. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Sí? Entonces estamos mirando, cuando hablamos de pecadores en los asuntos de la Biblia, pues todos nos sabemos pecadores, tú y yo, ¿verdad? Pero voy a utilizar el concepto que a veces trivialmente dice alguna gente, pues yo no, ni mato, ni robo, ¿no? Hay gente que dice, yo ni mato ni robo, yo soy buena persona. Bien, cuando la Biblia habla de pecadores específicamente, pues tiene un concepto muy importante la Biblia, no habla de la condición pecadora de tuya y mía, sino habla de que los pecadores, en primer lugar, tienen que tener dos condiciones. Primero, que su pecado sea grave. Y el segundo, que sea público. Por tanto, un pecador en términos bíblicos, como lo menciona continuamente Lucas, que habla de que todos los pecadores y los publicanos se acercaron a Jesús para escucharlo, y tiene en mente, pues eso en primer lugar, por ejemplo, Herodes. Herodes es un pecador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él públicamente estaba en un pecado grave, que le había quitado la esposa a su hermano y vivía en adulterio, y era algo grave y algo público. Por ejemplo, las prostitutas. Todo el mundo conocía, ¿verdad?, a las prostitutas. De hecho, recuerdan en el capítulo 8 de San Juan, pues están listos para apedrearla. Es decir, es una pecadora, es pública porque todo el mundo conoce y es algo grave, nuevamente en el adulterio. Y digamos un otro ejemplo, el día de hoy, publicanos. Sabemos contra el séptimo mandamiento, no robarás, que el publicano es aquel que está robando a su pueblo, ¿sí? Y que es un robo, es decir, que está en contra de las leyes de Moisés que dio Dios, que los hace pueblo, que les hace una nación consagrada. Es una acción en contra, un delito grave y además público. Entonces, cuando habla aquí de que todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, estamos hablando de eso. Y por eso los fariseos, dice, los fariseos y escribas murmuraban, este hombre recibe a los pecadores y habla con ellos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en la mente de los fariseos? Pero lo que están diciendo los fariseos es de que Jesús es un hombre relajado, ¿sí? Es un hombre light, un hombre que está recibiendo a los que son pecadores públicos y que son graves. Pareciera ser que a Jesús no le importan las leyes de Dios, que no le importan la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Pareciera ser que eso está, y eso es lo que está en la mente de los fariseos, porque si dan cuenta, los fariseos y los escribas son personas que cuidadosamente están observando la ley, de tal manera que algún otro video yo lo he dicho, que los fariseos en los tiempos de Jesús llegaron no tan solo a tener los 10 mandamientos, sino 613 leyes que especifican qué significa, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa no robarás? Bueno, entonces de ese mandamiento salían como 50 mandamientos, ¿no? No puedes cobrar más allá de los impuestos, no puedes, después de un año, no puedes, algo que prestaste, no puedes pedirlo de regreso, en fin. Ellos especificaban exactamente qué significa no robarás. Y de ahí que salieron 613 normas a partir de esos 10 mandamientos. Lo tenían muy claro. Y los fariseos eran fieles observadores al menos, porque Jesús nos dice que no eran tan fieles observadores, pero al menos eran observadores superficiales. Todo mundo sabía que esas personas hacían las cosas bien. Su interior es diferente y es lo que criticaba Jesús. Y es precisamente lo que hoy vamos a mirar. Entonces, estamos en este contexto de controversia donde Jesús está teniendo acciones que parecen ser contrarias a los 10 mandamientos, ¿verdad? O más bien, no contrarias a los 10 mandamientos, sino como que parecía ser que Jesús no toma muy en serio los 10 mandamientos y está
aceptando a estos pecadores y además está comiendo con ellos. Aunque no voy a hacer un comentario más profundo acerca del comer, pero recuerden que la comida en los tiempos bíblicos no solamente es una comida como la que hacemos tú y yo, que vamos a hacer una carne asada, sino que la comida tiene un carácter de alianza, ¿sí? Solamente se sientan a comer con aquellos con quien tienes una intimidad, tienes alguna alianza con ellos, ¿verdad? Cuando se van a casar, se sientan a comer porque las familias vuelven a hacerse una. Entonces, es escandaloso lo que Jesús de alguna manera, bajo los ojos de los fariseos, están haciendo. ¿Sí? Está haciendo Jesús. Está sentándose, parece ser que está en comunión con ellos. Y entonces Jesús dice que viendo este escenario, va a decir estas parábolas. Ese es nuestro contexto. Jesús, versículo 3, les dijo entonces esta parábola. Ahora, recuerden, cuando hablamos de parábola, recuerden que tiene dos elementos y que tenemos que buscarlos. En primer lugar, es una historia muy común, muy acercada a nosotros, pero que siempre va a haber un giro. Lo que nosotros esperamos, Jesús va a decir, bueno, pues se parece a una silla la cual servía de mesa, ¿sí? Habla de algo que nosotros conocemos, pero hace un giro y le cambia todo el significado, le cambia toda la dirección. Obviamente no está diciendo esto, no hay ninguna parábola sobre una silla. Sin embargo, digo esto para que se pueda entender. Entonces sabí que iba a hablar de una realidad, y lo primero es que va a hablar del campo, del campo que estaban ellos mirando, de los pastores y de las ovejas. Y dice así, Jesús les dijo entonces esta parábola, si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿sí? ¿Cuál es la lógica? Si tiene 100 ovejas y pierde una, ¿cuál es la lógica? ¿No deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? La respuesta es no, nadie lo hace. ¿Sí? Alguien, en el tiempo de Jesús, y continuamente se pierden los animales. No es algo novedoso, no es algo que dicen que sea como una noticia. Los animales se pierden continuamente. Pero aquí lo curioso es que Jesús, utilizando eso, si ponemos atención, dice, ¿quién que tiene 100 ovejas y pierde una, acaso no deja las 99 en el campo? No tan solo que las deja en el corral o las deja en un lugar seguro, sino que las deja así, como que abandona las 99. Y dice, ¿quién deja esas 99 y se va a buscar de la una? Nadie lo hace. Nadie lo hace, porque son las 99 lo principal. Entonces ahí en esa parábola, utilizando el pastor y utilizando las ovejas, hace un giro inesperado, algo que no está sucediendo en su tiempo. Y dice, y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros llenos de alegría. Eso sí es cierto. Cuando la encuentra, ¿verdad? Cuando alguien encuentra un animal perdido, claro que podríamos que es como es una oveja, la carga en sus hombros y con alegría. Y atención, y llega a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. No. Sí pueden llenarse mucho de alegría el pastor, sí la puede cargar, pero cuando llega a su casa es un día normal. Qué bueno que la encontró, pero han pasado dos cosas que no haría un pastor. Primero, dejar las 99 a la intemperie. Y segundo, no va a llamar a sus vecinos y amigos, porque eso es algo ordinario. Pero, ¿qué está diciendo aquí? Con estas cosas, entonces, lo que une, como dije al principio, es perdido y encontrado. ¿Sí? Habla de la pérdida, lo que significa la pérdida, está comparando que una oveja perdida, lo está comparando, la pérdida para el pastor es más grande que las 99. ¿Sí? Es más grande la pérdida que las 99. Y va a regresar, hay que checar esos dos ambientes. ¿Quién es la oveja? ¿Quiénes son los 99? ¿Quién es el pastor? Tendremos que ir pensando. Obviamente que siempre una de las imágenes favoritas que la Biblia utiliza para Dios es el pastor. Entonces es fácil. Pero las 99, los fariseos. La oveja perdida una. ¿Sí? Los publicanos y los pecadores. ¿Sí? Entonces vemos eso y concluye.
Les aseguro, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¡Pum! Hablando a los fariseos, 99 justos que no necesitan convertirse. Voy a ir, miramos esos elementos, voy a continuar y después voy a regresar a tomar otros elementos que pueden ayudarnos a entender todo el discurso que está haciendo Jesús. Versículo 8. Y les dijo también, ahora va con una mujer, que esto no es extraño, porque también la imagen para Dios, también utiliza la Biblia imágenes de la mujer, por ejemplo, la más famosa, ¿no? Isaías 49, 15, cuando dice, qué madre, ¿verdad? No tan solo una mujer, sino una madre. ¿Qué madre, verdad, pudiera no amar a sus hijos? Pues aunque hubiera una mujer, ¿verdad? Yo jamás te olvidaré a ti, Israel, el amor incondicional de Dios, ¿sí? Entonces, versículo 8, y les dijo también, si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿sí? ¿No enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Ahora, el dracma. Recuerden que el dracma es el salario de un día, ¿sí? Entonces, y yo creo que, por ejemplo, no sé, digamos, que pensando en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Dice que tiene asegurados prácticamente 10 días, porque cada salario es como para mantenerse 10 días, y perdió uno, ¿sí? Perdió un salario de un día. Y dice, ¿quién de ustedes, ¿verdad? Que pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Aquí pareciera ser que no hay ningún giro, ¿verdad? Hasta este momento, porque sí era necesario, no es la comparación de las 99 que las deja en el campo, ¿verdad? No es la comparación, sino que aquí sí hay algo, sí, de gran importancia, que hasta nosotros cuando se nos pierden por ahí un dinero, pues andamos busca y busca y busca, y yo aquí dejé este dinero, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, sí tiene hasta aquí todavía lógica. Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Aquí el giro, eso no lo va a hacer, ¿sí? Eso no lo va a hacer. Cuando encuentres un dinero, pues no haces una fiesta, ¿no? Sí hay una alegría, pero Jesús está queriendo decir esto para reforzar la alegría que tiene Dios. Él quiere darnos a entender la alegría que experimenta el cielo, los ángeles y Dios mismo por alguien que se convierte. Eso es lo que quiere decir, de tal manera que incluso una oveja que es encontrada, el gozo es mayor que de 99 que no necesitan el arrepentimiento. Y entonces dice, les aseguro que de la misma manera se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Entonces, nuevamente, el dracma está perdido, es encontrado, hay alegría. La oveja está perdida, es encontrada y viene la alegría, ¿sí? Y Jesús en estas dos va a decir, ¿verdad? Va a decir que habla de la conversión, que esa alegría se debe a un pecador que se convierte. Y aquí dice, y va a terminar, les aseguro de esa manera que los ángeles se alegran, de ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Esas son las conclusiones, ¿sí? Vemos el interés que tiene Dios por ese pecador, lo que vale ese Dios, esa oveja, ese dracma, y la alegría que le provoca la conversión. Y vamos con el clásico, ¿no? El Padre misericordioso, como está en mi Biblia, el Padre bueno, el Hijo pródigo. Jesús dijo también, y aunque no iremos tan puntuales, pero recogeremos los elementos. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. ¿Sí? Este es un elemento importante que me gustaría que no pasáramos desapercibido, porque en el versículo 17 pareciera ser que la iniciativa es del hijo que está perdido, pero atención con este elemento. Entonces, el padre tiene 2 hijos, el hijo menor pide la parte de la herencia, el padre se les reparte los bienes a los 2. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano.
donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa, en una vida pecadora. Después el hijo mayor nos va a decir en qué gastó su dinero, es decir, que se convirtió en un pecador público. Atención, vamos a quedarnos con la mente allí. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos. ¿Sí? En un ambiente, también esta parábola habla de que este hermano menor o este hijo menor, por su mismo pecado los lleva al exilio, los lleva a salirse de la comunión, no tan solo de con Dios, de con su Padre, sino en la convivencia de la comunidad, lo que se llama la excomunión. Aquí habla de una excomunión, pero que habla de que la iglesia o Dios no excomunica, o que Dios o la iglesia no manda a nadie al infierno. Lo que dice que es la persona misma opta como conclusión, como consecuencia de sus acciones, opta por ello, ¿sí? Y dice entonces aquí que lo envió a cuidar al campo para cuidar sus cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Atención, versículo 17. Entonces recapacitó y dijo, a mí me gusta mucho el griego, dice como entrando en sí mismo, ¿verdad? Utiliza el autón de el thon, en griego, que es como entrando en sí mismo, viniendo a sí mismo, ¿verdad? No tan solo es que recapacitó, no tan solo es que se puso a reflexionar, sino que toca totalmente en su corazón las fibras de quién es Él, ¿sí? De quién es Él. Y cuando uno realmente toca las fibras de quién realmente somos, la respuesta es somos hijos de Dios. Y entonces, él tocando lo más profundo de su ser, dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre se reconoce hijo? ¿Sí? Y aquí está esa parte. Parecía ser que él está tomando la iniciativa de regresar, pero no. Al saberse hijo y al saber la bondad de su padre, entonces, ¿verdad? Eso es motivado. Y además, él, vamos a dar cuenta que lo que le motiva es su hambre. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. ¿Sí? Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Vamos a ir a mirar en el número 1439 del Catecismo de la Iglesia, que va a decir que esta parábola del hijo pródigo, así lo llama el Catecismo, es un modelo de conversión. Es un modelo de conversión, de lo cual al final haremos esa conclusión. Y dice que entonces entra en sí mismo, se da cuenta de su condición de hijo, sabe de su padre, recuerda a su padre, la bondad de su padre, se pone de pie, ¿verdad? Prepara su argumento y vuelve a una confesión, ¿sí? Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Aquí viene otra vez un giro en la parábola. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús ningún padre puede, los que salen al encuentro de sus padres son los hijos, no son los papás. Sería como si el papá dijéramos, se rebajara, por decirlo así, ¿sí? Se rebajara. Entonces aquí hay un giro, algo inesperado. Los papás en ese tiempo de Jesús no hacen eso, no corren por sus hijos, sino es el hijo que corre por su padre. Y aquí vemos como en la historia de Jesús dice que lo vio desde lejos, se conmovió profundamente, ¿sí? Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El griego utiliza una palabra un poquito fuerte, más que abrazarlo y besarlo. Sí, el abrazo se dice, parece que se le fue al cuello, ¿no? Se le fue al cuello en ese, como ese beso fue, no sé cómo describirlo, pero
entiendo esa experiencia de quererlo como, ay, Dios mío, pues ustedes las mamás me entenderán un poquitito más, ¿verdad? De no sé, de meterlo en sí mismo, de apropiarse, de aferrarse de alguna manera a esa persona que tanto aman, ¿verdad? De estar piel con piel, de poder oler su piel, ay, me faltan palabras para describir esto, ¿no? Porque el griego es muy, muy hermosa esta palabra, que dice que se le fue al cuello, ¿verdad? En esa emoción. El joven le dijo a su padre: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Esa primera parte, pongamos atención. Aquí nos recuerda al hijo favorito, ¿sí? ¿Se acuerdan que Jacob tenía a su hijo, el primogénito de Raquel? No, el primogénito no es el primero, de hecho es el onceavo, ¿verdad? Y el segundo, el doceavo es Benjamín, pero es el primero de Raquel al que tanto ama, el que le da una túnica multicolor y esa ropa se la da al favorito. Y aquí está haciendo eso, otra vez un giro. Ningún padre hace eso, ni sale a correr, ni al hijo menor se le da lo más hermoso, ¿no? Recordando traigan la ropa, vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Y continúa, traigan el ternero engordado y mátenlo. ¿Sí? Traigan el ternero engordado. Yo quisiera poner énfasis en este ternero, en esta vaca gorda, porque dice el ternero engordado, es decir, que el padre lo esperaba, pero era una espera activa, no era una espera pacífica. Y tiene dos elementos: que cuando lo ve venir de lejos, es decir, que el padre lo está esperando, está en esa dirección buscando a su hijo. Y segundo, que ha puesto a engordar el ternero, que ha puesto a engordar la vaca, ¿sí? Y esa es una espera que no es una espera pasiva de esperar a ver a qué horas viene, sino es una espera activa. Él está ya preparando la celebración, solamente para ponerlo, porque a veces no se le pone atención a este ternero engordado. Y mátenlo, comamos, festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. ¿Dónde andan los fariseos? Hemos descubierto aquí a los pecadores, publicanos, a la actitud de Dios, la alegría que surge de la conversión, de lo que ha hecho el hijo, el menor. Fariseos, 25. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamándolo a uno de los sirvientes. Nuevamente hay una comida, ¿sí? Hay una comida y hay una danza que habla, parecía ser que está evocando a un matrimonio, a una alianza muy profunda. Él le respondió, y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. El sirviente le respondió: tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recuperado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Este versículo 28 nos habla de la actitud de los fariseos, que no tan solo están murmurando, sino habla de que esa murmuración está llena de enojo, ¿sí? Su padre salió para rogarle que entrara. Nuevamente el giro. Eso no hacen los papás. El padre se entera de que el hijo mayor está enojado y también sale por él. Es decir, que también es un pecador, pero no es un pecador del estilo de que han hecho algo público, sino es algo interno. Y también a esos pecadores que la Biblia le está anotando aquí, también es para ellos el llamado a la conversión. Salió para rogarle que entrara. Entonces es el padre que toma nuevamente la iniciativa, y es el padre que está buscándolo. Pero él respondió: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Hace referencia a los 10 mandamientos, lo que decía yo al principio, ¿sí? Que los fariseos están mirando que los publicanos no respetan los 10 mandamientos, la ley de Moisés, y que Jesús se parece a ellos.
que hasta los acepta y come con ellos, que están lo viendo muy relajado. Y aquí Jesús en esta obra literaria que nos regala, hace aparecer esta actitud y dice, entonces dice, ¿hace tantos años que te sirvo? Sin desobedecer jamás una orden tuya, y nunca me diste un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. ¿Sí? No han descubierto no pudo descubrir el hermano mayor la alegría, ¿sí? La alegría de la conversión, la alegría de cumplir la palabra de Dios, las leyes de Dios. Y ahora que este hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes, y le dice, gastaron tus bienes, ni siquiera dice su herencia que le diste, tus bienes, y va a decir con qué, con mujeres, ¿sí? Haces matar para él el ternero engordado. Que de alguna manera el papá estaba engordando a la vaca, a ese ternero, y de alguna manera el hijo mayor se hacía ilusiones de que esa vaca la estaba engordando para algo para él. Fíjense qué interesante. Y cuando viene esto dice, pues mataste para él la vaca. ¿Sí? La que estabas engordando, la que en algún momento creí que le ibas a hacer para mí, para celebrarme, porque yo soy un hijo ejemplar, porque no rompo las leyes, mira nomás. Y eso causa enojo, ¿verdad? Y de alguna manera es justificable el enojo, ¿no? Es justificable el enojo y entonces vemos las palabras del padre. Le dice, y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, bien, ¿verdad? Y que ha estado con mujeres y tú mandas matar ese ternero que tú has preparado. Pero el padre le dijo, hijo mío, fíjense qué bonito, hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría porque tu hermano, ¿sí? El hermano mayor dice, ese hijo tuyo, no dice mi hermano, dice ese hijo tuyo. Y el padre le dice, hijo mío, tu hermano, no le dice mi hijo, ¿sí? De alguna manera, en esta conversación el padre lo asocia, le dice, es tuyo, también es parte tuya, también como me duele a mí, también te duele a ti, no tienes que estar en rivalidad con tu hermano, que ha violado mis mandamientos, pero tú no los has violado, pero no has sabido entender que esa es mi herencia, que hay una alegría en cumplir los mandamientos. No has entrado a esa fiesta. Hemos cumplido los mandamientos solamente por prohibición, por miedo de irnos al infierno, pero no hemos descubierto al Padre que se goza en nosotros cuando de alguna manera, Él nos ha dado su gracia para mantenernos firmes en el cumplimiento de su ley. Es justo que haya una fiesta y alegría porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Sí? Encontramos esa parte. Como el tiempo nos está persiguiendo, quisiera de alguna manera leer de algo sencillo, algo del Catecismo de la Iglesia, cómo interpreta. Y lo primero que quiero leer es cómo Dios toma la iniciativa en el número 604 y 605 del Catecismo, ¿verdad? Me encanta este número, estos números 604 y 605 del Catecismo. Dice lo siguiente, dice, al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte, ¿sí? Nos enfoca, mira en mi Hijo, y la salvación que da mi Hijo no es ningún mérito tuyo. El que cumplas la ley, no, ni siquiera es un mérito tuyo, sino que es mi gracia que te sostiene. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y cita Romanos 5:8, que es una de mis favoritas citas de la Biblia. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. La prueba es de que estábamos perdidos y Él nos ha encontrado.
605. Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción. De la misma manera, no es voluntad de su Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Afirma dar su vida en rescate por muchos. Este último término no es restrictivo. Opone al conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. ¿Sí? La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. ¿Sí? Por eso, y esto lo toma precisamente cuando comienza el Evangelio. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús. Y entonces eso dice, no hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. No hay. Entonces, esta nos habla lo que mucho el Papa Francisco se ha inventado esta palabra. Habla de que Dios anda primeriando. ¿Qué es el primero? En atraernos. La conversión radica en darnos cuenta, en captar que Él nos anda buscando, ¿sí? Eso significa la conversión. Y voy a hacer algo más de la conversión, porque en el número 545 precisamente habla de esta conversión, que es muy importante, ¿verdad? Para tenerla en una teología sana. En el 545 dice lo siguiente, y dice tres cosas que me gustaría desglosar. Primero dice, Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. ¿Se acuerdan? Por eso es que está comiendo con ellos, por eso es que hace una fiesta en las tres parábolas y que habla de como si fuera una boda. ¿Sí? Entonces el banquete del reino, el banquete de bodas. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dice el catecismo, número 545. Les invita a la conversión. ¿Les invita a qué? A la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites del Padre hacia ellos y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte. Y cita Lucas 15:7. ¿Se dan cuenta estos párrafos del catecismo, que es el magisterio, la enseñanza de la Iglesia, está precisamente inspirada de lo que hoy estamos hablando? La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para la remisión de los pecados. Entonces podemos hablar en este número 545 de tres cosas. Llama a los pecadores, ¿sí? Y miren que a veces de repente no justifico a algunos de mis hermanos que es cierto que han cometido no tan solo pecados, sino algunos crímenes y tienen que ser denunciados y tienen que ser llevados a la justicia. No lo justifico, pero también digo que y luego pues la iglesia, mucha gente dice pues que en la iglesia van puros hipócritas que se creen mucho y que es pura gente hipócrita. Les he dicho alguna vez que cuando dicen, no, pues ahí hay pura hipocresía en su iglesia, padre. Y siempre me gusta decirles, pues hay lugar para otro más, véngase, porque al final, pues todos estamos así de hipócritas, ¿no? Todos somos pecadores y el sacerdote es el primero. El sacerdote no es un Superman, el sacerdote es una persona que también está luchando por su conversión. Me gusta mucho la imagen que decía San Ignacio de Antioquía. Decía, ante ustedes soy su obispo, pero con ustedes soy un cristiano. Y eso es cierto. Yo ante ustedes soy su sacerdote que los guía como un doctor, pero también tengo retos en mi salud, ¿sí? El doctor no está inmune, no tiene una vacuna por la cual él no se enferma. Él sabe. Sí, él sabe y él se cuida, pero ¿cuántos doctores hemos visto, verdad? Que están luchando contra su salud, ¿verdad? Con su salud para preservarla. Así también es en este ejemplo también el sacerdote. Es un pecador, ¿sí? Que sabe, que se le ha instruido, que ha sido escogido, pero no se le ha escogido por ser un Superman, se le ha escogido en un acto de misericordia. Yo lo he dicho y quisiera decirles a ustedes aquí en este momento, que yo he llegado a la conclusión en oración que si no me hubiera Dios llamado a ser sacerdote, ¿verdad? Si no me hubiera llamado a ser sacerdote, posiblemente me hubiera perdido, conociéndome como soy y que
estando tan cerca de Dios, orando tan fuerte, tengo luchas muy fuertes en mi vida. Y si no me hubiera llamado Dios a sacerdote, es que esta era mi vocación, no porque digan, hoy soy lo mejor de lo mejor, sino es que era mi vocación porque no había otra manera de salvarme. Otro día profundizaré más en ello, pero quiero decirle que ahí está. Primero, que somos una iglesia pecadora. Segundo, que la condición para entrar al reino de los cielos es la conversión. Y tercero, muy de la mano, que Dios es totalmente misericordioso. Por eso va a decir, ¿sí?, que les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límite del Padre hacia ellos, hacia nosotros. ¿Sí? Hacia ellos y hacia nosotros. Es la prueba del amor. Y finalmente en 1439, por ahí veo a Pepe riéndose, en el número 1439, me encanta este numerito, precisamente que va a decir de que esta parábola es el modelo de la conversión. Y dice así: el proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada del Hijo Pródigo, cuyo centro es el Padre misericordioso, la fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna, la miseria extrema en que el hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna, la humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos, y peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos, la reflexión sobre los bienes perdidos, el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su padre, el camino del retorno, la acogida generosa del Padre, la alegría del Padre. Todos estos son rasgos propios del proceso de conversión. El mejor vestido, el anillo, el banquete de fiesta son símbolos de esta vida nueva, pura, digna, llena de alegría, que es la fiesta del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la iglesia. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. Me encanta esta frase, ¿no? Solo el corazón de Cristo, que conoce la profundidad del amor del Padre, pudo revelar el abismo de su misericordia y de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. Número 1439 del Catecismo de la Iglesia. Y quisiera hoy abusar un minuto más de su tiempo en el número 9 de la Sacrosanctum Concilium, que es uno de los documentos del Vaticano II. En el número 9 quisiera leer algo, porque de repente cuando nosotros vemos a una persona, a nuestros hijos que están alejados del amor misericordioso de Dios, los invitamos a misa. Los invitamos a la misa y ya está bien. Pero fíjense lo que dice el documento por excelencia sobre la misa y sobre la liturgia. El número 9 de la Sacrosanctum Concilium dice: la Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia, pues antes de que los hombres puedan acceder a la liturgia, es necesario que sean llamados a la fe y a la conversión. ¿Sí? Pues antes de que puedan acceder los hombres a la liturgia, es necesario que sean llamados a la fe y a la conversión. Este número es clave. A veces invitamos a personas a misa, a nuestros hijos, a personas que tienen problemas, pero dice el documento que eso es bueno, que es el punto donde surge la fuente de la belleza de la vida cristiana, pero también es el culmen. Y de tal manera, entonces, que se requiere un proceso de fe y de conversión para encontrarnos con Dios. Yo creo que tendríamos que preguntarnos, ¿y qué significa llamados a la conversión? Más que echarles en cara a nuestros hermanos o llamarnos pecadores totalmente, habrá que hablar una y otra y otra y otra de cuánto Dios nos ama. Si supieras todo el amor que Dios te tiene,
llorarías de alegría. Si supieras cuánto Dios te está esperando con los brazos abiertos, si supieras que Dios ha muerto por ti, si supieras que Dios ha preparado la vaca, la está engordando, en palabras sencillas, ¿no? Para regocijarse en tu presencia y comienza ese camino, créelo. Créelo y inicia tu camino de conversión y en lo demás se dará por añadidura. Este es el camino que todos tenemos que hacer en esta semana y me levanto y me voy a misa. Y en misa es ese encuentro con Dios Padre. Y esa imagen que decía que se te avienta al cuello, ¿verdad? Es la comunión. Es la comunión, ¿no? O es la confesión cuando uno se levanta y dice, sí, le pediré perdón a mi Padre. Y va uno y llega en la misa también y dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso. ¿Y qué hace el Padre? Se arroja a nosotros con un abrazo profundo, eterno de misericordia, que también me faltan palabras. En fin, creo que este domingo va a ser algo muy hermoso, en este encuentro con Dios, pero ojalá que esta semana podamos realmente prepararnos. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la Eucaristía. Hasta pronto.